Bien, buen día. Nuevamente pues compartiendo una palabra con cada uno. Alegres con la oportunidad de poder pues llegar a cada uno de sus hogares y poder pues compartir una palabra que nos edifique. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es lo siguiente. Dios sopla vida en nosotros. Es importante que nosotros podamos entender ese soplo que viene de parte de Dios precisamente para traer en nosotros vida y sobre todo lo más importante, vida en nuestro espíritu. Y quiero que por favor me acompañe a la palabra al libro de Génesis capítulo 2 versículo 7. Dice la palabra: Entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Fíjese bien, en mensajes anteriores hemos hablado de algo muy importante, las atmósferas. Nosotros fuimos creados en la atmósfera correcta, donde Dios en esa atmósfera perfecta sopló vida sobre el hombre y lo creó. Entonces, mire, buscando un poquito más en el significado, lo lindo de la palabra, de los idiomas en los que fue escrito la Biblia, es que una palabra puede tener diferentes interpretaciones. Y una interpretación que llamaba la atención, que me llamaba la atención era la siguiente. Tiene que ver con la palabra, perdone la pronunciación, de repente no se la estoy mencionando como debe de ser, pero se pronuncia nafak. Y esa palabra nafak, en uno de sus significados, tiene que ver con encender. ¿Cuántos de repente han tratado de encender un carbón cuando van a hacer una carne? Que es algo que tiene que ser vital cuando usted está encendiendo ese carbón. Precisamente el soplo, el aire que usted sopla, ¿para qué? Para que esas brasas puedan levantarse y puedan producir pues ese fuego que es necesario. Entonces, mire qué interesante. Esa palabra soplo tiene que ver con encender. Hay un fuego que debe de ser encendido en cada uno de nosotros y sobre todo es aquel que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con la vida y con la vida que procede de Dios, aquella vida que nos llena. Hay quienes viven la vida por vivir, pero cuando vivimos la vida en Dios, hay una vida de Dios que se adentra en nosotros y hace algo nuevo y diferente. Entonces, esta vida es esencial para todo ser humano. Ahora, esta vida tiene que ver con algo muy importante. Cuando yo quiero recibir un soplo de Dios, yo lo que tengo que buscar es una cosa que tiene que ser vital en mí. Y quiero que por favor me acompañe a la palabra libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra en el versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, yo quiero que mire usted esta palabra, todos los beneficios que tiene cuando nosotros leemos la palabra. Y usted me puede decir, pastor, pero eso usted ya lo ha mencionado. Claro que lo he mencionado y le hago hincapié porque hoy tiene que ver precisamente con el tema que estamos viendo, el soplo de Dios. Ahora, esa palabra inspirada tiene que ver con un significado nuevamente. Y ahí sí le voy a mencionar una palabra en griego que espero pronunciarla bien y es desneustos. Y esta palabra significa divinamente soplado. Fíjese bien, la palabra inspiración tiene que ver con algo que fue divinamente soplado. Entonces, hay quienes necesitamos de ese soplo divino para ciertas cosas que vamos a emprender. Hay cosas que tal vez usted quiere hacer y usted lo que necesita es una inspiración divina para echar a andar eso. Mire, yo recuerdo en mi tiempo de estudiante cuando estaba cursando la carrera de arquitectura, había una clase de diseño. Yo no conocía del Señor. Fíjese bien esto, yo no conocía del Señor. Y yo literalmente para pasar una clase necesitaba hacer un proyecto que fuera espectacular.
Y una noche yo recuerdo que soñé un diseño. Y fue un diseño tan espectacular porque vi desde su concepto, vi hasta los planos, así que yo me levanté y empecé con hojas a dibujar aquello que yo había visto en el sueño. Dice mi esposa, y tiene toda la razón del mundo, que fue el diseño más espectacular que yo he hecho. Pero ¿sabe por qué fue? Porque fue una inspiración divina. Porque fue algo que rompía todos los parámetros. Hay cosas que tal vez usted necesita en este momento, que necesitan de una inspiración divina. Fíjese bien, en aquel momento yo no conocía al Señor. Claro, ahora entiendo que esa situación que yo pasé sirvió ¿para qué? Para que yo pudiera recibir esa inspiración que el Señor quería traer para ese momento. Entonces, ¿cuál es esa idea que de repente no ha llegado? ¿Qué es eso que tal vez usted no ha recibido, que necesita recibirlo en este momento? Entonces, ponga expectativa en esta palabra. Entonces, ahora, quiero que por favor miremos esta misma palabra de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, pero en la traducción lenguaje actual. Dice lo siguiente: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Versículo 17. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Fíjese bien, si usted no lo había entendido a la primera, hoy lo viene a entender con esta interpretación de traducción del lenguaje actual. ¿Por qué? Porque mire todos los beneficios, mire lo que dice: enseña a la gente, ayuda, corrige y aparte de eso, muestra cómo debe vivir. ¿Qué cosa, pastor? Leer la palabra, leer la Biblia, esos son los beneficios que trae. Entonces, ¿qué es lo importante que tenemos que entender? No importa cuál sea su profesión, si usted necesita cómo hacer algo, vaya a la palabra y a través de eso que usted va a recibir, Dios le va a hablar y Dios va a inspirar algo nuevo. Entonces, ahora, no venga al Señor únicamente buscando el beneficio. Lamentablemente, esta ha sido una situación que se ha repetido a lo largo del caminar cristiano. Muchas personas vienen tal vez con una necesidad, tal vez con una necesidad de salud, tal vez con una necesidad financiera. Cualquiera que sea esa necesidad, y viene Dios y la suple, ¿sabe qué es lo primero que hacen la mayoría? Apartarse, retirarse. No dan ni las gracias. Y entonces, este es un tiempo para que usted entienda una cosa. Dios, es más, yo le voy a decir una cosa, conociendo el carácter y lo que he visto de parte de Dios, Dios es tan maravilloso que Dios le da lo que usted necesita, aún sabiendo que usted puede ser infiel y se puede retirar. No por eso Dios se va a frenar y se lo va a dar. Ahora, claro, hay muchas veces que tal vez de repente Dios sabe que algo va a representar una perdición, probablemente la muerte y probablemente la perdición de un hijo. Muchas veces, a veces Dios va a preferir mejor apartarlo antes de tiempo. Entonces, yo quiero que entendamos esta palabra y que podamos recibir esto que tiene que ver con el soplo que viene de parte de Dios. Mire lo que dice el libro en el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21. Dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire qué impresionante esto. Nada de lo que está escrito en la palabra fue sacado de un capricho personal de alguien. No. Qué lindo es esto. Toda la palabra que Dios dio a través de sus hombres, a través de los profetas, a través de aquellos que escribieron la Biblia, fueron palabras que fueron inspiradas por Dios.
¿Para qué? Para recibir aquello que nosotros necesitábamos en ese momento. Entonces, a lo largo, si no me equivoco, de 1500 años, que fue lo que condensó el hecho de poder escribir la palabra, y si no me equivoco, cerca de 40 hombres escribieron la palabra que era inspirada por Dios. Y ahora usted puede ver el condensado de todos esos libros que están contenidos en uno solo y que conocemos ahora como la Biblia. A través de él, a través de eso que fue inspirado por Dios con propósito. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos a través de eso vida. Entonces, entendiendo esto, no debo de retrasar el tiempo y de no ir y de buscar en la palabra de Dios aquello que Dios quiere darme. Ese soplo que únicamente puedo recibir directamente del Padre. Entonces, fíjese bien lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y lo voy a leer en la versión traducción del lenguaje actual, TLA. Dice lo siguiente: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Ella examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Hay muchas cosas que usted está pensando que no están del todo correctas, pero cuando usted ve esa palabra, mire, no es una palabra que lo va a acariciar, es una palabra que le va a mostrar verdades. Entonces, dice que esa espada cuando entra, si no hiere a la entrada, hiere a la salida, pero cumple con el propósito de lo que quiere hacer. ¿Qué es lo que normalmente hace una persona, digamos, cuando recibe una picadura de una serpiente? Lo primero que tienen que hacer es sacar aquel veneno que está ahí. A veces esa espada va a venir precisamente con ese propósito de venir y de extraer aquello que para nosotros puede representar un veneno. Y Dios va a tener el amor, el inmenso amor de sanarnos y de traer a nosotros libertad. Entonces, mire, es importante que nosotros podamos entender este soplo. Este soplo se ve representado a lo largo de la palabra. Cuando el Señor quería hacer algo, el Señor soplaba. Y el Señor quería hacer algo grande con sus discípulos. Estoy hablándole de Jesús, Nuevo Testamento. Jesús está con sus discípulos. Jesús los ha sometido a un discipulado tremendo después de que ha resucitado. Y los ha capacitado. Pero faltaba una cosa muy importante, que ellos pudieran recibir el Espíritu Santo. Eso que hizo que Jesús fluyera en tantas obras, milagros y prodigios, era algo importante, y esto era el Espíritu Santo. Entonces, mire lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 21. Dice lo siguiente: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así yo también os envío. Muchos de los que me están viendo, familia, a través de este video, ya Dios los ha preparado. Ya Dios los ha provisto de todo lo que necesitan. ¿Para qué? Para ir y hacer su obra. Para ir y hacer aquello que Él nos ha llamado a hacer. Mire lo que dice el versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Cuántos de los que me están viendo, familia, han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Si no lo han recibido aún, ya es tiempo que estemos clamando, añorando. Y si no ha venido, vayamos a la presencia del Padre y pidámosle: Señor, ¿hay algo de repente de lo que yo estoy haciendo que esté impidiendo que yo pueda recibir ese bautismo? Porque, ojo, a veces nosotros podemos querer ver la gloria de Dios, pero tal vez hay áreas de nuestra vida que no están bien y tienen que ser entregadas, tienen que ser liberadas.
es importante entonces que nosotros vayamos al Padre. ¿Por qué? Porque mire, lo que los discípulos tenían que hacer, necesitaban definitivamente una fuerza divina para poder emprender todo lo que estaban por hacer ellos. Entonces, el Espíritu Santo es la representación del fuego. Fíjese bien, en Génesis, esa palabra soplo tenía que ver con encender. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Encender el fuego que estaba en ellos. Encender e inspirar ese fuego que estaba en ellos. ¿Para qué? Para hacer cosas que estaban por encima de las capacidades de cualquier persona. Entonces, esa era una misión importante. Ahora bien, a lo largo, le decía yo, de toda la palabra, habla de la palabra soplo. Y quiero ponerle un ejemplo maravilloso. Y creo que tiene relación con esto que nosotros estamos viviendo, con esta pandemia. ¿Por qué? Porque si hay algo que nosotros tenemos que entender, Dios no va a traer ningún mal. Quiero que le quede eso muy en claro. Dios no va a traer ningún mal. Ahora, Dios sí puede permitir que eso pase. Y yo estoy seguro que esto que Dios ha permitido tiene un propósito, pero el propósito mayor es para despertar a la iglesia, para hacer que cada uno de los hijos e hijas reaccionen, despierten y hagan lo que tienen que hacer. Quiero que me acompañe al libro de Ezequiel. Yo creo que muchos conocen este pasaje, pero quiero que a través de él podamos recibir algo importante que el Señor tiene a través de él. Ezequiel capítulo 37, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y dice la palabra lo siguiente en el versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Ojo con eso que resalta aquí el profeta. Secos en gran manera. Prácticamente es como decirle, si había algo, es que es eso que estaba presentándose para mí, era imposible. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, tú lo sabes. Versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Mire qué impresionante esto. Versículo 8. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, porque no había en ellos espíritu. Mire bien, esta palabra es clave en el versículo 9. Y miré, y me dijo, profetiza al espíritu, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Si hay algo que usted está recibiendo en esta palabra, es el soplo divino de parte del Señor. ¿Para qué? Para que nos despertemos cada uno, para que reaccionemos, para que de una buena vez emprendamos aquello que el Señor quiere que nosotros emprendamos en este tiempo. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Yo declaro y creo por la fe que cada uno de los que está viendo este video, en este momento, reciben un soplo de vida de parte del Señor. Y vienen a la vida, se activan para su propósito, que si tal vez eran huesos secos en esta hora, se levantan
Y en esta hora reciben eso que viene de parte del Señor. ¿Para qué? Para recibir aquello que el Señor ha destinado para cada uno. El plan y el propósito divino se activa en cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Entonces, leer la palabra me va a inspirar y va a traer ese aliento de vida necesario. ¿Para qué? Para recibir ese soplo, para que Dios encienda en mí, para que venga y traiga esa inspiración divina que yo necesito. ¿Para qué? Para hacer aquello a lo cual el Señor me ha llamado. Muchos podemos pensar, pero tal vez lo que yo quiero no es algo que tiene que ver con el ministerio. Tal vez es algo que va a destacar en mi trabajo. Sí, pero es que a través de eso que usted va a destacar, también va a haber algo en lo cual se va a hablar, porque van a decir, hey, ¿cómo fue que este pudo prosperar? ¿Cómo fue que en medio de la pandemia pudo emprender algo? Mire, si hay algo que nosotros le estamos dando gracias a Dios, es que en medio de esta pandemia nosotros estamos viendo la mano de poder de Dios moverse. Estamos viendo cómo la provisión de Dios está llegando a cada uno. Estamos viendo cómo hermanos en medio de esta pandemia están emprendiendo empresas, están emprendiendo negocios. Cuando de repente otros podrían decir, no es el momento para salir, hay muchos que por la fe están creyendo y están saliendo adelante y le están creyendo a Dios. Y estoy seguro de algo, hay un soplo divino, hay una inspiración divina de parte de Dios que ha venido con propósito. Así que yo bendigo esos emprendimientos, bendigo incluso a aquellos que han iniciado y que de repente han pensado que de repente aquello se ha estancado. No se ha estancado, por el contrario, viene vida y viene vida para cada uno con propósito. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios, no para venir, recibir e irnos, sino para venir, recibir y quedarnos y dar a otros, dar de lo que nosotros hemos recibido. Entonces, mire lo que dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 19. Respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué es lo que nos está mostrando aquí Jesús? La clave no es tanto que usted vaya buscando un interés de lo que usted puede encontrar en la palabra. La clave es que cada uno de nosotros desarrollemos una relación con el Padre. Si hay algo que nosotros tenemos que ver, y esto lo vamos a ver en el próximo mensaje, así que lo dejo con esa expectativa, es la importancia de cuando nosotros tenemos una relación con el Padre. Y esto fue lo que precisamente el Señor nos está mostrando a través de este versículo. Y mire lo que dice el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Fíjese bien, Dios le ama y Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, pero ya es tiempo que despertemos, que reaccionemos y que hagamos eso que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por medio de su palabra, por medio de eso que Él quiere colocar en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que Dios se va a mostrar a nosotros? Usted puede decir, pero bien, el Señor, Jesús hablaba con el Padre y Él le mostraba las cosas. ¿Y cómo yo puedo saber qué es lo que el Señor está haciendo? Sencillo, por medio de su palabra. A través de ella nosotros vemos todo lo que el Señor ha hecho y con ella podemos conocer su carácter y podemos conocer la forma como Dios actúa. Entonces, este es el tiempo, ¿para qué? Para buscarle precisamente a Él. Cierro con lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cada vez que usted quiera justificarse, recuerde, ya Dios vino a la tierra, conoce lo que es enfrentar una tentación, conoce lo que es la falta de perseverancia. Todo argumento que usted quiera poner, ya el Señor lo conoce. Lo entiende, sí, pero es tiempo que también nosotros veamos el ejemplo claro de que Él perseveró y lo logró.
Y así como Él perseveró y lo logró, lo tenemos que hacer también cada uno de nosotros. Así que yo lo quiero invitar en este día a que perseveremos, a que encendamos esa llama que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Tal vez usted me está diciendo, bueno, yo soy una creación de Dios y yo tengo vida. ¿Para qué necesito eso? Porque no hay nada mejor que cuando nosotros recibimos vida en el Espíritu. ¿Le ha pasado que a veces de repente usted está buscando, y le estoy hablando a personas que aún no conocen del Señor, que aún no le han entregado su corazón a Jesús, o que probablemente se han apartado? Tal vez usted pensó que aquello que de repente usted estaba haciendo le iba a llenar, y hay un vacío que está ahí, que usted no ha podido llenar. Precisamente ese vacío que usted no ha podido llenar tiene que ver con Dios. Es ese complemento que nosotros necesitamos para ser plenos, para ser felices, para conocer verdaderamente lo que es el gozo, para salir de toda tristeza, para salir de toda depresión, para salir de todo vacío, para salir de todo aquello que tal vez el enemigo quiera colocar ahí. Este es un buen tiempo en el que tal vez si usted no ha tomado esa decisión antes, tome la decisión ahora y no espere estar perfecto. Dios no viene por perfectos, Dios viene por personas que le necesitan y que tienen la humildad de reconocer, Señor, yo te necesito. Así que si usted es esa persona, yo lo quiero invitar a que hagamos y que repita junto conmigo, que abra sus labios y que repita junto conmigo esta oración. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y me arrepiento por mis pecados. Señor, te doy gracias porque en tu inmenso amor tú nos enviaste a tu Hijo para morir a la cruz. Y te doy gracias, Señor, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Sé igualmente, Señor, que tú le resucitaste de entre los muertos. Y sé que su obra sigue extendiéndose aquí en la tierra. Y, Señor, yo te abro mi corazón en esta hora para que entres, para que hagas morada en mí, para que transformes mi vida. Te doy el permiso, la autorización, para que tú me lleves por medio de tu palabra, Señor, y me muestres lo correcto y lo incorrecto, Señor. Quiero aprender de ti, quiero someterme a ti, y te doy toda la gloria y la honra por lo que tú vas a hacer. Y te pido, Señor, y te doy gracias desde ya, porque sé que me has inscrito en el libro de la vida, y sé que a través de él, Señor, tú harás memoria de todo lo que yo haré para ti. Amén. Si usted ha hecho esta sencilla oración, por favor, yo le pido al pie de este video, usted va a ver una dirección de correo. Escríbanos, háganos saber si usted ha hecho esta oración. Si usted vive aquí en Tegucigalpa, fuera de Tegucigalpa, no importa donde usted resida. Vamos a ayudarle, vamos a buscar una casa donde usted pueda recibir, donde usted pueda crecer en esto que el Señor ha traído a su vida. Y familia, yo quiero invitarles ahí, donde están, que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque sabemos que tú tienes planes, que tú tienes propósitos, Señor. Y que este es un tiempo, Señor, en el cual tú nos estás llevando de la mano para poder conocerte, para poder entender. Oramos, Señor, para que en este tiempo tu soplo sea enviado sobre cada uno, Señor, de los que están viendo este video actualmente. Que cada uno, Señor, pueda recibir y pueda sentir literalmente ese soplo de vida que viene de ti para encender la llama, para encender aquello tal vez que de repente se había enfriado, aquello que tal vez de repente había dejado de tener vida. Hoy, en esta hora, Señor, recibe vida. Oro por aquellos que han estado necesitando una inspiración divina en algo que tal vez quieren emprender, en algo que tal vez quieren hacer, en una dirección, en algo que tal vez quieren dirigir a alguien, tal vez quieren llevar a alguien y no saben cómo hacerlo. Yo oro para que tu inspiración divina, Señor, venga en esta hora, Señor, y para que nos sea mostrado a cada uno. Que todo razonamiento y toda cosa, Señor, que quiera venir en esta hora, Señor, con el propósito de sacarnos de lo que tú ya tienes preparado para nosotros, en esta hora se disipa y se va, y recibimos las verdades y todo lo que viene de ti. Gracias por soplar en nosotros. Gracias porque más que una creación, somos hijos, somos amados, somos benditos. A ti sea toda la gloria y la honra.
en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que lo invito, persevere, busque de la palabra de Dios, deje que la inspiración divina de Dios venga a su vida. Y yo sé que este es un tiempo en el cual el Señor va a hablar a cada uno de nosotros. Así que les espero con expectativa y nos vemos en la próxima. Bendiciones.